Muy buenos días, estamos aquí con el maestro Fernando Antonio Mora Guillén, presidente de la Fundación Antonio Mora. No, Fernando Mora Gómez. Estamos aquí para platicar acerca del futuro o el papel del periodismo en este nuevo siglo. Maestro. Bueno, pues muchas gracias. Pues bueno, en el siglo ya llevamos casi 20 años del siglo, pero bueno, los retos del periodismo, pues sí, efectivamente el periodismo vino transformándose, vino cambiando mucho, sobre todo en los últimos 10 años, diría yo. Las redes sociales, la nueva tecnología, los celulares, este tipo de instrumentos, herramientas de trabajo, fueron evolucionando el periodismo y caímos en un grave riesgo. El problema es que ahora mucha gente, por el hecho de traer un aparato tecnológico, una herramienta tecnológica, les hace sentir o creer que pueden ser periodistas. Y eso es parte del resto del periodismo mismo, el tratar de hacer entender a la sociedad las responsabilidades, las obligaciones que implican el ejercicio periodístico. Y desde luego tenemos el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión, que son dos banderas que deben enarbolar no solo al periodista, sino a toda la sociedad. El derecho de la libertad de expresión debe ser un derecho que bien use toda la sociedad, toda la gente. El expresar libremente las ideas, el expresar con claridad lo que pensamos, debe ser un valor fundamental para toda la sociedad, porque es uno de los pilares de la democracia. Y si bien nuestro país vive ahora una transformación democrática a partir del 1 de julio, con el resultado que se dio, es una muestra de que la sociedad, de que la gente quiere tomar con responsabilidad su papel y quiere un cambio que realmente muestre que somos distintos. Entonces, ¿cuál es el reto del periodismo? Bueno, pues el reto del periodismo es que la gente tome conciencia de lo que implica el ejercicio periodístico, lo que implica hacer un reportaje, documentar los hechos y no difundir mentiras o noticias que no estén verificadas, que no sean ciertas. Uno de los graves problemas que tenemos es que junto con las redes sociales y este crecimiento que se vino dando de las tecnologías, surgió lo que se ha llamado la fake news, las noticias falsas. Por un lado, son noticias que no tienen sustento, que nadie las verifica y que lamentablemente muchas veces los propios medios de comunicación difundimos y hacemos más grandes. Y ese es uno de los grandes retos del periodismo. El periodista tiene que profesionalizarse, tiene un compromiso con la sociedad. El hecho de que podamos ejercer el periodismo, hacer uso del derecho a la información, de la libertad de expresión, implica también obligaciones que no siempre las tuvimos claras. Entonces, uno de los retos del periodista es profesionalizarse para responder a esa confianza que le brinda la sociedad. Mucho se habló en el pasado de que los medios tradicionales fueron perdiendo fuerza y en un momento dado bajó mucho la circulación de los medios, la gente dejó de tener confianza en los medios, primero en los impresos, ahora lo están viviendo las televisiones y las radios. El problema es que los medios impresos, por quererle ganar al medio digital o al medio electrónico, incurrieron en el grave error de difundir noticias sin fundamentos y sin sustento. ¿Cuántas veces no, al escuchar narraciones de catástrofes como las Torres Gemelas o cualquier otro de los grandes sucesos del mundo, empezamos a hablar de cientos o miles de muertos con información que no estaba verificada, y los medios muy campantemente al día siguiente se desmentían y aclaraban cifras de repente de 200 a 100 muertos o cosas de ese tipo? Y entonces la gente se fue cansando también de eso, de que no hubiera una noticia verificada, de que no hubiera un compromiso de los medios de comunicación. Los medios impresos, al querer ganar la información a los medios digitales o a los medios electrónicos, incurrieron en no verificar sus fuentes, en no verificar la información, y eso llevó a que los periódicos o los medios tradicionales fueran perdiendo esa confianza y esa credibilidad que la sociedad tenía en ellos. Los medios tradicionales han entendido ya su rol y ahora se abocan más a la investigación, el periodismo de investigación, a documentar los hechos, ya no a ganar la información, y eso los ha llevado a empezar a equilibrarse y a recuperar un poco de esa confianza que tuvieron hace varios años.
La televisión ahorita está viviendo lo mismo. La televisión ha caído sus ratings enormemente, ha perdido fuerza. Cada día es más difícil que un noticiero de televisión soporte una audiencia durante los 60 minutos que dura el programa. Por lo regular empieza muy alto los primeros 5 minutos y de ahí viene una caída enorme de rating, porque la gente está cansada de oír lo mismo. Escucha el noticiero de radio, de televisión como referente al inicio para escuchar lo más relevante que ha sucedido en el día, pero no se van a profundidad ya en la información porque los propios medios se encargaron de ir cansando a las audiencias. Entonces ese será el segundo reto ahora para los medios digitales, el investigar a fondo, documentar los hechos y verificar las fuentes de información. En general los periodistas lo que tenemos que hacer pues es manejarnos bajo un criterio que parta de los fundamentos de veracidad, objetividad, oportunidad en el quehacer periodístico y por supuesto no prestarnos a retuitar o a difundir información que no tenemos verificada, que no tenemos la certeza de que así sea. Y es ahí donde pues, tiene que venir la parte de la profesionalización del periodista. El reto para este nuevo gobierno que comienza el 1 de diciembre, la relación Estado-prensa con un gobierno que se dice de izquierda, pero más bien es un nuevo gobierno distinto al que durante todos estos últimos años nos ha gobernado. ¿Cuál va a ser la relación? ¿Cuál es su consideración? Bueno, yo creo que el nuevo gobierno tiene dos grandes retos. Por un lado, desde hace más de 20 años, los organismos gremiales del periodismo hemos demandado una ley de equidad publicitaria. ¿A qué nos referimos con esto? En muchos países del mundo ya, la publicidad oficial sí es cierto, es un soporte, es un subsidio que reciben los medios que les permite subsistir y salir adelante, pero debe repartirse en base a las audiencias, en base a los impactos. La publicidad oficial no debe ser una herramienta del Estado para presionar o coercionar la política editorial de un medio de comunicación. La publicidad oficial debe ser una herramienta que vincule a la sociedad con el gobierno y en ese sentido la publicidad debe ser repartida en forma equitativa entre los medios de comunicación en base a sus impactos, en base a las audiencias, en base realmente a la confianza y credibilidad que la sociedad tenga en un medio de comunicación. Y las campañas no deben de ser para promover o para presumir a un político, a un partido político, a un gobierno. Las campañas de publicidad oficial deben ser herramientas del Estado